Hola chicos, ¿cómo andan? Bueno, voy a hacerles un video para no tener no tener que hacer que escriban tanto, así que vamos a empezar a hablar un poco del último que estábamos haciendo. La última tarea que yo les mandé era hacer una línea de tiempo sobre los presidentes, sobre la generación del 80. Entonces vamos a hablar un poco de eso. Eh, Urquiza, cuando vence a Rosas en la batalla de Caseros, logra lo que los padres fundadores de la Revolución de Mayo no pudieron lograr, que era darle a la República una forma jurídica legal, que es una república, era una república federal, una constitución con división de poderes, y es lo que finalmente 43 años después va a poder hacer Urquiza. Por eso Urquiza entra en ese panteón de los que podemos llamar padres fundadores de la patria, porque él termina de darle la forma que los revolucionarios de Mayo no pudieron hacer. ¿Por qué nos habla tanto de Urquiza? Porque Urquiza es un prócer entrerriano, no pasó por Buenos Aires, entonces la historia oficial se encargó siempre de enterrarlo, hablar mal de él y demás. Pero bueno, a partir de la obra de Urquiza empieza lo que sería la República Argentina. Hasta ese momento no existía la República Argentina. Era la Confederación Rosista, las Provincias Unidas del Río de la Plata, lo que ustedes quieran, pero no era una república como la tenemos hoy. Eso es a partir de Caseros y de la sanción de la Constitución Nacional el 1 de mayo del 53. Él se presenta a elecciones, gana las elecciones, lógicamente, hace su mandato de 6 años y cuando termina su mandato se retira otra vez a su provincia, a su casa, gana otras elecciones, va a haber tres, va a ser la presidencia siguiente, es la de Mitre, después viene la de Roca, después va a venir la de Mitre, después viene la de Sarmiento y después viene la de Avellaneda, que se conocen como las presidencias liberales. ¿Sí? Son hombres que tenían un pensamiento liberal en cuanto a lo económico, a la industria privada, el capital privado, las inversiones, a favor de todo eso, del progresismo material. Hombres de la ilustración, digamos, tardía que llega al Río de la Plata. Y finalmente el cuarto presidente luego es Julio Argentino Roca, también formado en las ideas de ilustración y también alumno digamos, de la obra de Urquiza, porque fue un alumno egresado, si bien era tucumano, era alumno egresado del Colegio Nacional de Concepción del Uruguay. Y con él termina el llamado proceso de organización nacional que había iniciado Urquiza con la Constitución. Es decir, cuando Roca le da a la República finalmente la ciudad de Buenos Aires como su capital federal, logra terminar el proceso de mayo de 1810. ¿Sí? Es decir, entonces podemos hacer una línea de tiempo de fundación de la República Argentina con tres etapas. La etapa revolucionaria, que es 1810, hablamos la parte militar y política, un Belgrano, un San Martín, un Moreno. La etapa organizativa jurídica, que sería Urquiza dándole la constitución y dándole la forma legal y jurídica de la República, y la conclusión de eso, que lo que faltaba, que era la capital federal, un territorio federal para la República, lo hace Roca cuando sanciona y decreta que la ciudad de Buenos Aires va a ser la ciudad capital, no sin resistencia de Buenos Aires. Carlos Tejedor, que era el gobernador, pretende rechazar esto con un levantamiento armado, Roca lo repele con el Ejército Nacional y bueno, se sanciona. Luego Roca inicia con su grupo de políticos el Partido Autonomista Nacional, conocido como Partido PAN, eh, e inicia la obra expansiva de ocupar, digamos, si bien el territorio tenía límites marcados en los papeles, en la práctica no existían esos límites. Por eso Roca inicia la llamada campaña del desierto, porque había mucho miedo y muchos rumores de que Chile pretendía la Patagonia, cruzando la cordillera. Entonces hacia fines de 1800, casi 1860, 1880, 1890, se produce la guerra llamada del Pacífico. Chile entra en guerra con Perú y Bolivia por el norte, por el dominio territorial. Chile, como es un país siempre que estuvo limitado entre el mar y la cordillera, tuvo una política expansiva muy agresiva, hacia el norte, hacia el sur, hacia donde podía. Entonces entra en guerra con Bolivia y Perú, tratando de conquistar. Es cuando es la guerra en la que Bolivia pierde su salida al mar, inclusive también cruza Bolivia y llega a algo de Perú, que Chile se queda con algo de Perú. En ese momento Roca aprovecha y envía al perito Francisco Moreno a recorrer la Patagonia
y hacer un límite en la cordillera. Entonces Roca le dice a Perito Moreno, vos andate, recorreme la cordillera y estableceme un límite. Entonces, ¿qué hace Perito Moreno? Recorre toda la Patagonia y establece el límite por pendientes de agua. Es decir, el tipo iba recorriendo la cordillera y decía, bueno, si el agua, la caída del agua viene para el lado argentino, es argentina. Si el agua va para el lado del Pacífico, es chilena. Y de esa forma Moreno hace un informe, lo presenta en la gobernación, Roca eso lo eleva a la Cancillería chilena y le dice, miren, bueno, acá tenemos una marcación de límites, si les gusta bien y si no vamos a la guerra. Eh, Chile no podía tener guerra en dos frentes contra tres países de la región, por lo que, de mala manera, pero no le queda otra, acepta, por lo cual Roca, sin disparar un solo tiro, solamente con la obra de Moreno, logra anexar toda la Patagonia a la República Argentina. El problema que había era el problema del indio. Los indios habían sido tratados de ser asimilados por las buenas, digamos, es decir, tratando de que se hagan hacienda, que trabajen, pero no querían entrar al sistema. Bueno, entonces les decía eso. Entonces se va en una campaña militar donde se anexa a Patagonia, finalmente, se somete a los pueblos nativos, que eran los mapuches, que en realidad no eran nativos de la Patagonia, sino que eran de la Araucanía, de Chile, habían invadido la Patagonia expulsando a los tehuelches, por lo cual no eran pueblos como los llamados originarios, eh, porque no eran un pueblo de acá, era un pueblo invasor que había invadido los pueblos pampas y tehuelches y que se habían quedado con el territorio. Además, estaban armados porque los chilenos los usaban para poder molestar la ocupación argentina. Les daban armas, provisiones a los mapuches desde el otro lado de la cordillera para que pudieran invadir el territorio. Y finalmente había rumores de que Inglaterra desde las Malvinas quería quedarse con Tierra del Fuego. Ya había habido unas cuantas intentos de colonización, estancia Harberton y demás, pastores que iban a evangelizar a los indios de la zona. Entonces Roca manda fundar en 1901 la ciudad de Ushuaia para hacer una ocupación efectiva del lugar. Eh, con eso terminaríamos el siglo XIX y terminaríamos la obra organizativa porque tendríamos casi la ocupación plena del territorio y la parte jurídica totalmente terminada. Eh, Ahora, ¿cómo se gobernaba? ¿Cómo se elegía? El voto era libre, es decir, no era obligatorio, no era secreto y se elegían electores y solamente podían votar los ciudadanos argentinos, que eran pocos. El país estaba casi en un 60% poblado por inmigrantes que no se nacionalizaban, además el Estado no le interesaba porque era una manera de seguir manteniendo el control político. Pero a partir del siglo XX va a empezar a haber movimientos, ya en 1890 con la Revolución del Parque de Alem, donde surge el Partido Radical, va a haber movimientos de estos hijos de inmigrantes que se van a formar en la universidad pública a querer tener participación en todo este tema. Entonces aparece el socialismo y aparece el radicalismo con Leandro Alem. Y empieza a haber movimientos, llega el anarquismo de Europa, llega el socialismo, llega el comunismo, las ideas revolucionarias de Marx, de Lenin. Y entonces empieza a haber un caldero político en ebullición que no le gustaba mucho a la clase política argentina, que estaba acostumbrada a vivir en un país sin mucho contexto político revuelto, donde Argentina se había convertido dentro de lo que era esa división internacional del trabajo, en un país productor de materias primas, de ganaderos, ricos. En Europa había una frase, una expresión que era decir, vos sos más rico que un argentino, donde se tiraba manteca al techo en Moulin Rouge, en París. Las familias ricas sí viajaban con sus vacas en el barco para tomar leche de su propia cabaña. Eh, y bueno, empezar a haber todo en la última década del siglo XIX y principio del siglo XX, un caldero político con toda esta inmigración que el Estado argentino va a tratar de detener, con algunas leyes, como la ley de residencia para expulsar a los que hicieran política, pero es inevitable. Y entonces, uno de los presidentes de este grupo, el Sáenz Peña, va a promulgar en 1912 una ley famosa que es la ley de sufragio universal, o también conocida como ley Sáenz Peña, que cambiaba las reglas del juego. Es decir, el voto a partir de esa ley iba a ser secreto, obligatorio
y para todos los argentinos ciudadanos mayores de 18 años, hombres, ¿no? Las mujeres todavía no accedían al voto. Eh, y es la oportunidad que va a tener toda esta clase nueva que existe, que es la llamada clase media, que son hijos de inmigrantes que han podido ser profesionales, médicos, abogados, arquitectos y demás, que quieren tener también sus derechos políticos y empiezan a militar en la política a partir de esta ley, que va a lograr su resultado en 1916, cuando Hipólito Yrigoyen se presente con el radicalismo como candidato a presidente, ganando por primera vez una elección a través de este sistema, que es el sistema de sufragio universal. Así que bueno, por ahora lo vamos a dejar acá y después cualquier comentario que tengan me lo pueden hacer por la página y demás. Lo que yo quiero es que ustedes me investiguen y busquen sobre lo que fue la campaña del desierto, eh, qué territorios anexaron. Quiero que investiguen sobre la vida del Perito Moreno, y quiero que me hagan en forma de texto qué características tiene la ley Sáenz Peña, que es la ley de sufragio universal, para poder debatirla. Yo voy a abrir un foro igual, aparte de la parte de tarea, para que cualquier pregunta que tengan la podamos hacer. Además que tienen que subirme la tarea de la línea de tiempo y bueno, vamos a ir viendo las cosas. Esto me parece que va para largo, chicos, así que me parece que nos vamos a ver la carita nada más que a través de la computadora por un tiempo y bueno, vamos a llevar lo mejor que podamos. Les mando un abrazo a todos, se los extraña ya. Y bueno, saludos.